La charla que presentaremos a continuación está centrada en el control de gestión como socio estratégico y estará a cargo de Juan Hernández, director estratégico de CCA España, a quien de inmediato saludamos y dejamos con la palabra. Muy bien. Como habéis visto, puedo ser un experto de control de gestión, pero un absoluto inútil con la tecnología, ¿no? Bueno, un poco siempre esto de salir detrás de Mauro Guillén y de la magnífica presentación que ha hecho el profesor y Alejandro, pues va a ser un poco complicado, ¿no? De todas formas, vamos a intentar hablar un poco de control de gestión, de bajar todas estas tendencias que nos están dando a control de gestión. Y normalmente hablamos, vamos a ver cómo se pasa del controller financiero al business partner. Y esto parece que es como un camino fijo, ¿no? Yo voy desde aquí, soy controller financiero, 2, 3 pasos y soy business partner. Pero business partner tiene 2 palabras. Una es business y la otra es partner. Hasta aquí mi contribución. Business, ¿qué quiere decir? Negocio. Y acabamos de ver en las 2 magníficas presentaciones que hemos visto antes que los negocios han cambiado. Y que la rapidez con la que los negocios están cambiando es la velocidad de reproducción, el ROI que hemos aprendido en la pandemia, cada vez es más alto. Luego, por tanto, business partner no es un destino. Business partner es un proceso. Y lo que es business partner hoy no tiene nada que ver con lo que será business partner dentro de 5 años o con lo que ha sido hace 20. Así que vamos a intentar revisar cómo ha ido evolucionando esta figura de control de gestión en los últimos años, ¿no? Hace, pues, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el control de gestión estaba muy enfocado a ¿qué? ¿Cuál era el contexto económico en el que se trabajaba? Pues era un contexto claramente de exceso de demanda. Luego, por tanto, el foco fundamental estaba en la producción, en ser capaz de conseguir producir más y mejor, porque la demanda no era relevante. Era producir más y mejor. ¿Qué quería decir? Pues producir normalmente más barato o de una manera más eficiente. Y así, por ejemplo, en el año 16, Fayol decía que el control consiste en verificar si ocurre todo de acuerdo con el plan adoptado, las instrucciones impartidas y los principios establecidos. Año 19 del siglo XX. Vean muchos controllers que están aquí. Tengo un presupuesto y analizo por qué no se ha cumplido. Hace 100 años se hacía esto. 100. No podemos pensar que queremos transformar control de gestión y ponerlo en un lugar en la planta de arriba haciendo esto. Imposible. Y esta es una reflexión importante, porque ese controller sí que ha muerto, me atrevo a decir. Pero bueno, después del periodo de entreguerras, pues después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en Estados Unidos, pues se habían formado grandes conglomerados empresariales que atendían o tenían gran cantidad de negocios y sobre todo habían dado entrada a nuevos accionistas dentro de sus compañías. Y empezó a aparecer una nueva necesidad. El business partner en este caso ya no solo necesitaba controlar los costes, sino que tenía que hacer algo más. ¿Y qué más tenía que hacer? Bueno, pues tenía que seleccionar dónde dedicaba dinero dentro de cada una de las organizaciones
y tenía además que empezar a reportar a sus accionistas cómo iban sus compañías y cómo iban a estar al cabo de un año. Y es en este momento de la historia cuando aparecen gran parte de las herramientas que se trabajan a día de hoy. De hecho, en 1928 DuPont y General Motors habían desarrollado muchos de los sistemas de control de gestión que hoy en día trabajamos. Por ejemplo, estaban trabajando con medidas de rentabilidad de inversión como el ROI, el ROA, trabajaban con presupuestos y planificación, se trabajaba también en el pricing basado en rentabilidad. Es decir, muchas de las herramientas que trabajamos hoy y de las que muchos presumimos como una cosa súper moderna, las desarrollaron DuPont y General Motors después del periodo de entreguerras. Luego, por tanto, la función tradicional de control de gestión, digamos que si a principios del siglo XX el foco estaba en el control puramente, a partir de estos años aparece lo que es la planificación. La segunda palabra de planificación y control, pues la primera de planificación se empieza a desarrollar en todo este periodo. Y aquí es un poco una medida, una idea de que la función de control de gestión va cambiando con las necesidades de las compañías. ¿Qué pasó en los 70? Bueno, pues que en los 70 el panorama económico cambió totalmente. ¿Y por qué cambió? Bueno, porque pasábamos de una economía basada y centrada básicamente en oferta a un contexto donde había un exceso de demanda, un exceso de oferta. Es decir, la tecnología se democratiza, los medios de producción son cada vez más masivos y tenemos un problema. Tenemos un problema que es que no todas las empresas son capaces de colocar sus excedentes de producción. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque los indicadores típicamente financieros, que eran los que se habían desarrollado en este periodo de entreguerras, empiezan a quedar obsoletos. Y empiezan a aparecer visiones como la de Kaplan y Norton que nos dicen que los indicadores financieros cuentan las historias de los hechos pasados, una historia válida para las empresas de la era industrial, pero son inadecuados para guiar las empresas en la era de información. Las relaciones económicas se hacen más complejas y necesitamos unos nuevos indicadores de gestión. De nuevo, un cambio en el contexto económico genera un nuevo cambio en la función de gestión. Digamos que más o menos veníamos todos empezando a trabajar y digamos que desde un punto de vista de control de gestión, los años 90 debieron de ser muy tranquilos. Seguramente bastante tranquilos, era un entorno económico razonable, se hacía esta planificación estratégica de pensar dónde quiero estar dentro de 3 años. ¿Os imagináis pensar que tú decides dónde quieres estar dentro de 3 años? Eso solo lo consigue tu mujer. Pero claro, llegó el siglo XXI. ¿Y qué pasó? Pues empezamos con lo que es la globalización y la digitalización de la economía. Y entonces nos enfrentamos, y por poner un poco el cierre al broche anterior, de planificación y control de gestión, es en esta década de los 70 cuando empezamos a hablar de la gestión. Se empieza a introducir la gestión con estos indicadores no financieros. Y estábamos en este punto cuando en el siglo XXI empiezan a aparecer unas fuerzas disruptoras, como es la digitalización de la economía, la ruptura de las barreras de coste de transacción entre operaciones, la aparición de grandes players mundiales, la separación de los productos, muchas de estas cosas que nos ha anticipado Mauro en su primera transparencia, ¿no? Y todos entramos en lo que se llama, y todos conocéis como el entorno VUCA. Básicamente aunque es un concepto no demasiado moderno, VUCA, porque se desarrolla por el Navy americano en los años 80 para describir el contexto después de la caída del telón de acero.
empieza a aparecer esta metodología esta forma de entender el mundo a principios de los años 2000 en todos los libros de management. Y más allá de lo que significa el contexto VUCA, sí que cambió una forma de hacer negocios, ¿no? Pues desde un punto de vista de contexto, las compañías entendían que si el entorno era volátil, lo que había que tratar es de desarrollar una visión. Y para eso, la reacción que tenemos en un entorno volátil es, bueno, pues vamos a centrarnos en los hechos, en lo que conocemos. Por otro lado, como el futuro era incierto, pues lo que tenemos que hacer es comprender. Y dentro de comprender hablamos de la experimentación, de la innovación, de la generación de escenarios como forma de reacción a la hora de hacer negocios. Como el mundo era complejo, lo que se necesitaba era cierta claridad. Y para ello, lo importante era actuar sobre lo conocido, sobre lo que nosotros podemos hacer. Y por último, como el mundo era ambiguo, digamos que las empresas deberían de ser cada vez más ágiles y por tanto más flexibles. Es decir, respondiendo a este nuevo entorno económico, los modelos económicos esperaban o trataban de centrarse en los hechos, buscar experimentar e innovar, tratar de actuar sobre lo que es conocido y sobre todo ser flexibles. Y esto desde el punto de vista de control de gestión tuvo cierto impacto, ¿no? Pues cuando hablamos de centrarse en hechos, las áreas de control de gestión tuvieron que empezar a desarrollar herramientas de inteligencia de negocio. Tuvieron que empezar a crear los business intelligence famosos, los indicadores, para ser capaces de ser cada vez más ágiles. Porque el problema no es que no hubiera indicadores, que estos indicadores eran muy estáticos. La segunda cosa es que desde un punto de vista de experimentación, lo que control de gestión empezó a introducirse, a trabajar en generación de escenarios, lo que bien os decía antes Freddy. En esa visión de la planificación hay que innovar, hay que ser creativo, hay que romper esa barrera tradicional del escenario de 3 años. Por otro lado, como teníamos que actuar sobre lo conocido, empiezan a generarse metodologías un poco distintas de las tradicionales. Y de una manera un poco resumida, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empezamos a separar desde un punto de vista de negocio lo que son determinados tipos de indicadores. Normalmente se trabajaba con indicadores de resultados, cómo han ido mis ventas, cómo han ido mi EBITDA, cómo han ido las ventas por canal comercial, cómo ha sido la rentabilidad. Pero esto no es más que el resultado de una serie de acciones. ¿Y cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las palancas sobre las que yo puedo trabajar? Pues los indicadores de gestión. Yo si calculo, si trabajo sobre mi mix de precios, si trabajo sobre mi surtido, si trabajo sobre los stocks, eso es lo que va a determinar cómo se va a terminar produciendo las ventas en mi empresa. Y se empieza a prestar mucho más sentido a esas métricas que nosotros llamamos de indicadores de gestión, porque son las que nos van a permitir entender los indicadores de resultado. Y pues entonces yo no tengo que estar esperando a que el día 15 se cierre la contabilidad para saber cómo han ido las ventas. ¿Por qué? Porque sé cuál es el precio medio en una semana, en el día, cuántos tickets medios ha habido en cada una de las tiendas y puedo adelantarme para tomar soluciones. Que de esto va control de gestión. Control de gestión no va de decir que las métricas de resultado, con perdón, yo hablo muy mal, son muy malas o una mierda, que es lo que iba a decir, y echarle la bronca al comercial y decirle, tú has vendido muy poco. Ese comercial ya tiene suegra. No necesita que nadie más le riña. Lo que necesita el comercial es que le digas, en esta tienda y en esta tienda los mixes de producto o los stocks de producto están bajos y como tenemos pocos surtidos se está vendiendo menos. Hay que hablar con operaciones para llenar el stock. Y la tercera vía, que esto es lo que nos ha permitido la tecnología, y a día de hoy es mucho más sencillo hacerlo de lo que era hace 20 años, es que podemos poner indicadores informativos. Indicadores que nos permiten entender el contexto en el que se están produciendo los indicadores de gestión.
Pues, por ejemplo, yo puedo obtener indicadores, pues no sé, meteorológicos que me permitan entender si en un determinado tipo de sitio cuando llueve se vende más o se llueve menos. O puedo incluir datos externos a la organización, como puede ser la renta per cápita de cada uno de los barrios, para definir cuál es mi política de apertura de tiendas. Bueno, pues digamos que en este entorno VUCA estábamos acostumbrados, o deberíamos empezar a estar acostumbrados, y luego me gustaría comentar con vosotros en qué punto creéis que está Chile, empezar a trabajar en este tipo de mundo. Vale. Y por último, como el mundo era más ambiguo, se pedía cierta agilidad para ser capaces de reaccionar de manera rápida y, por tanto, desde el punto de vista de control de gestión, se empezó a premiar la rapidez frente a la precisión. Y esto es muy importante. Ser preciso no es lo mismo que ser fiable. Yo puedo ser muy preciso, pero muy poco fiable. Y lo que se nos ha pedido a los departamentos de control de gestión es que seamos fiables y rápidos. En España, muchas de las personas que vienen o terminan en el mundo del control de gestión han sido antes auditores financieros. Y necesitan que les cuadre el tercer decimal. Bueno, todo el mundo tiene enfermedades mentales y de la auditoría yo creo que también se sale, ¿no? Pero estamos hablando de que no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 minutos y es importante el tercer decimal. Es más, casi todos piensan que un número que esté cuadrado está bien y lo normal es que esté mal. Porque no sé cómo lo llamáis aquí en Chile, pero en España le llamamos machetazo o el pa' que cuadre. Cuando yo veo un número que cuadra el tercer decimal me tiemblan las piernas. ¿Qué me habrá hecho este animal? Bueno, ¿y qué es importante? ¿Que cuadre o que me indique cuál es la tendencia buena? ¿Y qué es más importante? ¿Que cuadre o que lo tenga ayer, no dentro de 3 días bien cuadrado? Si yo quiero decirle al tío de la tienda que tiene que cambiar el stock, me da igual que el stock de tienda no le cuadre exactamente. Lo que tengo que ver es si la tendencia está bien, porque cuando le diga que el stock, ya cuadradito, eso sí, perfecto, con el tercer decimal no vaya a ser que no cuadre, el stock ya no vale para nada porque ha cambiado en esos 6 días 7 veces. Luego, por tanto, en este entorno VUCA estamos cada vez más en estas situaciones. Pero bien, estábamos todos, bueno, para nosotros el VUCA era una cosa, un entorno un poco complicado y de repente estalla el COVID. Y muchas de las tendencias de las que ya se venían hablando, de repente se exacerban. Y como decía, no sé, era una película de miedo, decía, el futuro ya está aquí. Pues esto fue lo que nos dijo el COVID. Parte del futuro ya está aquí. Y muchos de los principios sobre los que estaba sustentado el VUCA, y sigue estando sustentado, y va a funcionar durante muchos años, pero se empiezan a vislumbrar, y algunas de estas cosas las ha dicho Freddy y Mauro en sus presentaciones, un nuevo futuro que seguramente va a tener impacto sobre control de gestión. Y bueno, como Freddy dice que hay que imaginarse el futuro y hay que verlo y hay que leer, y yo no puedo estar más de acuerdo con él, pues yo sigo a una persona que se llama James Cancio del Institute for the Future. Y empieza a hablar de que el mundo a lo mejor se va a transformar en BANI, ya no VUCA. ¿Y qué es BANI? Pues dice que el mundo ya no es que sea volátil, sino que es quebradizo. Luego veremos algo más. Que el mundo no es que sea incierto, es que es ansioso. Que el mundo no es que sea complejo, sino que es no lineal. Y que el mundo no es que sea ambiguo, sino que es incomprensible. Y dice, ya no es VUCA, es BANI. Vamos a ver qué es cada uno de estos puntos, porque nos describirán unas ideas fundamentales sobre hacia dónde se va a mover el mundo y sobre cómo puede cambiar la función de control. ¿Vale? Ya os digo que si en Chile estáis en la situación de principios del siglo XX, como os decía Mauro Guillén, ya no vais a tener que ir 2 veces, ir 6.
El mundo ya está aquí, o sea, las decisiones se toman con operaciones diarias. Quien no siga ventas diarias, quien no siga efectos de las variables de gestión de una manera diaria, pues está haciendo otra cosa distinta de control de gestión. Está haciendo reporting. Bueno, oye, cada uno tiene sus aficiones, pero no está haciendo control de gestión. Porque control de gestión, es ayudar a gestionar. Y es arriesgarse, es tomar decisiones. Si los que estáis en la sala a lo largo del año no ponéis en riesgo vuestro puesto de trabajo 2 o 3 veces, lo estáis haciendo mal. Porque no estáis tomando decisiones. Lo que estáis es fastidiando a los que las toman. Bueno, cuando decimos que el mundo es quebradizo, ¿qué queremos decir? Bueno, pues un sistema quebradizo es algo que por definición puede parecer muy duro, y de hecho puede serlo, pero cualquier toque puede hacer que todo se resquebraje y se rompa. Y Canstio lo que dice es, pone el ejemplo de un parabrisas. Un parabrisas es resistente, de hecho lo es, pero un pequeño golpe en una esquina del parabrisas con una china en una autopista y un cambio térmico lo deshace, lo destroza. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque en los últimos años hemos llevado la eficiencia a los máximos niveles. La hipermega especialización, la búsqueda del último dinero, los stocks. Esto es lo que nos ha hecho que este mundo sea quebradizo. Y el profesor Guillén hablaba en su primera intervención de las cadenas de suministro. Pues claro, justamente en la pandemia, ¿quiénes fueron los más resistentes? Los más ineficientes. Porque eran los que tenían más stock. Entonces se abre una batalla en el futuro, porque esto no es que el mundo vayamos a pasar una época de turbulencias y va a volver a ser como antes. No, el mundo va a ser así, o eso es lo que piensa alguna gente. Luego, por tanto, vamos a tener que enfrentar una disyuntiva entre si queremos ser resistentes o queremos ser rentables. Y esto, desde el punto de vista de control de gestión, tendrá sus implicaciones. Por otro lado, es que el mundo no es que sea incierto, es que es ansioso. ¿Qué quiere decir ansioso? Que antes había cierto nivel de control. Cuando uno tomaba una decisión, más o menos era capaz de anticipar las consecuencias. Pero ahora muchos directivos son conscientes de que da igual qué decisión tomen, que siempre va a estar mal. Se ha impuesto lo inmediato frente a la verdad, hay un mundo de posverdad importante, las marcas tienen problemas muy graves porque una mínima comunicación se transforma mal. Uno hace una iniciativa social para ayudar a no sé quién, inmediatamente aparece otro colectivo diciendo que por qué has ayudado a este y no al otro. Y los directivos tienen ansiedad, tienen miedo a tomar decisiones porque no es que tengan que escoger cuál es la mejor decisión, es que tienen que escoger cuál es la menos mala, porque va a tener consecuencias. En España, el presidente de una de las principales compañías eléctricas llamó ni más ni menos que imbéciles a 10 millones de sus clientes. ¿Os podéis imaginar? Hombre, aquí tampoco no hacía falta ser muy listo para saber que eso iba a tener repercusiones. Pero lo que sí es cierto es que este mundo de ansiedad lo que está generando es que los directivos tengan dificultades porque cualquier decisión puede tener impacto incluso muy destructivo para la compañía. Y claro, ya no es que el mundo se ha vuelto no lineal. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo decisiones hoy, no tiene consecuencias inmediatas. Si pensamos en cosas como el cambio climático, o pensamos incluso en cuando fue el COVID, cuando hablábamos de aplanar la curva, la gente le costaba mucho entender que los contagios venían 2 semanas después, o sea, las hospitalizaciones venían 2-3 semanas después de los contagios y que además eso era una variable acumulativa. Que el hecho de que baje hoy el contagio no quiere decir que bajen las hospitalizaciones dentro de una semana.
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a causa-efecto, reacción, acción-reacción. Y el mundo es no lineal y yo puedo estar dedicándome mucho tiempo a un tema en concreto y no ver resultados. Y a uno de los temas a los que no le había aplicado ningún tipo de lógica, de repente se vuelve un factor clave en mi negocio. Imaginaos lo que contaba el profesor Guillén del barco que se quedó atascado en el canal de Suez. Bueno, pues yo podía haber estado optimizando durante 20 años mi cadena de suministro, pero un pequeño factor desencadena todo. Efectos como el cambio climático que tengo que luchar hoy, pero que sus consecuencias no se van a ver hasta dentro de 30 años, pues era así. Nos contaba Alejandro el problema del agua en Chile. Eso no va a ser actuar hoy y pasar mañana. Es una visión de mucho más largo plazo. Y los humanos no estamos acostumbrados a prescindir de esta acción-reacción. Y por último, el mundo se ha vuelto, cuando dice este autor, incomprensible. Si imaginamos los algoritmos que están ya empezando a gobernar gran parte de nuestra vida, los algoritmos muchas veces son una caja negra. Es muy difícil entender qué pasa, pero funcionan. Hay muchas veces, no sé si algunos habéis sido programadores o habéis hecho algo, imaginaos en Excel, que me imagino que sí, que tú tienes todo el código y funciona estupendamente, pero borras 2 líneas y esto se destropea, no funciona. No sabes por qué, pero se ha estropeado. Y lo pones y funciona. No eres capaz de entenderlo, pero sabes que funciona. Y con los algoritmos está pasando cosas mucho más fáciles. Y además la inteligencia artificial va a aprender más, pero cada vez va a ser más difícil desde un punto de perspectiva humana de entender cómo se está cambiando el mundo. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo va a aplicar esto tanto en el mundo de control de gestión como en el mundo? Hombre, pues como os decía, si el mundo es quebradizo, pues las empresas querrán ser cuanto más resistentes. El profesor Guillén hablaba de que en las cadenas de suministros alguien tendrá que pensar quién paga los costes. ¿Alguien trabaja en un entorno industrial? ¿Qué hacemos para que los sistemas sean robustos? Duplicarlos. Yo trabajé en una planta de gas y para que pasara algo tenía que haber un cataclismo, hablaban anillo 5, 4, 3, tendría que haber una concatenación de hechos. ¿Por qué? Porque los sistemas estaban todos redundados y duplicados. Luego, por tanto, desde el punto de vista de control de gestión, si las compañías nos van a pedir que seamos resistentes, tendremos que ser capaces de entender dónde tenemos que sacrificar rentabilidad. ¿Y qué acciones tenemos que tener para ser capaces de ser más resistentes? ¿Va a ser fácil? No. Pero seguramente que dentro de 5 o 10 años estemos hablando de nuevos indicadores de control de gestión. La TIR, el BAE, el ROE, el ROA tendrán que venir acompañados de otra serie de indicadores que digan cómo de sensible, es decir, tendremos que buscar también la desviación típica de la media de nuestros indicadores. Y en esto, si no somos capaces de tener un contexto de escenarios como los que os hablaba Freddy, será muy difícil que seamos capaces de ver cómo somos resistentes si no tenemos imaginado un futuro. ¿Resistentes frente a qué? Que va a ser la pregunta. Por eso la parte de planeación o de planificación que decimos nosotros tiene que estar muy relacionada con este tipo de escenarios. Nos contaba un compañero nuestro que, por ejemplo, en Nike corren, no sé si son 10.000 escenarios todos los días, con herramientas de inteligencia artificial para pegarse con aquellos que son más factibles, descartar aquellos que están un poco más lejos. Vale. Por otro lado, si el mundo es ansioso, ya no sé dónde he dejado el ansias, ya no sé dónde he dejado esto. Si el mundo es más ansioso, de alguna forma, lo que vamos a pedirle a las compañías es que trabajen más en la cultura y probablemente menos en la estrategia desde el punto de vista de visión tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que, si los directivos no saben qué decisiones tomar, porque son aquellas que, bueno,
van a tener siempre efecto en la medida en que seamos capaces desde un punto de vista de corporativo de enseñarles cuál es la cultura de la empresa. Será siempre mucho más fácil tomar las decisiones, porque las decisiones se acercarán más o menos a la cultura corporativa. Entonces, además de la estrategia, habrá un desarrollo seguramente de muchos indicadores de cultura. Es que esto además, con el problema de personal que tenemos, cada vez va a ser más claro. Por otro lado, si digamos que la sociedad no es capaz de ver los efectos que tienen nuestras decisiones, porque el mundo es no lineal, empezaremos a oír hablar, y ya de hecho estamos oyendo hablar de empresas con propósito. ¿Y qué es un propósito? Bueno, pues tendremos que enseñar al mundo, o los directivos van a enseñar al mundo cómo quieren que sean sus empresas, cómo quieren que se relacionen con su medio ambiente, cómo quieren que se relacionen con sus empleados. Y por tanto, para ser capaces de decir que en ese mundo no lineal nos estamos acercando, aunque no se vea, también generaremos nuevos indicadores de propósito. Y de hecho, ya hay algunos. Todas las ODS, que es bueno, como la constitución que se ha dado todo el mundo de cara a la sostenibilidad, están aquí ya. Pero seguramente que habrá un desarrollo de green controlling. Y por último, si el mundo... Me voy a dejar en la mano porque... Si el mundo es incomprensible, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, yo entiendo que en un mundo donde hay cada vez más datos, lo que vamos a tener que trabajar es con la intuición. Ahora, esa intuición la vamos a poner al servicio de los datos y por tanto estaremos hablando más de utilizar los datos para problemas muy estratégicos de negocio que son los que nos permiten generar esa intuición. Pero sobre todo, lo que vamos a tener que hacer es ser capaces de reaccionar muy rápido ante los cambios, porque básicamente no vamos a saber qué es lo que va a pasar. Así pues, digamos que esto no es nada nuevo. Ya Heráclito en el año 535 a.C. decía todo cambia, nada permanece y el cambio es imprevisible, pero desde el punto de vista de control de gestión parece que, y con total seguridad me voy a equivocar, pero seguramente que algunas de las líneas pueden ser interesantes y en esto creo que esto que os voy a decir sí que creo que no me voy a equivocar. Digamos que control ha dejado de ser planificación y control de gestión para ser reacción. Los líderes de los departamentos de control de gestión serán los líderes de la reacción, de cómo tenemos que reaccionar ante los cambios que se avecinan en nuestros sistemas. Y por tanto, digamos que pasaremos de una planificación y control de gestión a una planificación y gestión de reacción. ¿Cómo planificamos y cómo gestionamos la reacción ante los cambios que tenemos? Y por tanto, de entender por qué las cosas han pasado, más bien a conseguir que las cosas pasen. Y es el futuro del control de gestión, creemos que viene por aquí. No es tanto que expliquemos por qué las cosas no han pasado, que busquemos causas, que también, porque es importante conocer qué es lo que ha pasado, pero sobre todo lo que tenemos que conseguir es que las cosas pasen. Y para eso tendremos que manejar toda una serie de mecanismos. Luego tendremos una mesa donde hablaremos de gestión de proyectos y de resistencias. Tendrá que ver parte de esto, ¿vale? Y por tanto, digamos como un resumen un poco general de todo esto, lo que aparecerán serán o vemos como 3 controllers nuevos que podemos añadir a las visiones tradicionales del controller, que es el controller digital, que va a ser aquel que ponga el foco en resolver con datos problemas de negocio. Veremos también un controller de sostenibilidad o un green controlling. Bueno, sostenibilidad incluye algo más que green, pero que será el que sea capaz de incorporar el propósito de las compañías dentro de las métricas definitivas. Y por otro lado, otro controller conductual, que será, digamos, el que sea capaz de ver si los valores de la empresa y la forma en la que quiere relacionarse se manifiesta y se cristaliza, ¿no? Bueno, con esto termino un poco mi presentación, pero sobre todo quería transmitiros
Porque en España hemos vivido un proceso donde el controller era un controller financiero. Siempre hablábamos del controller de manguitos. Tú hablabas con un controller y te hablaba del número de la cuenta contable. Los controllers hoy son muchos ingenieros, muchos vienen del mundo del marketing, muchos vienen de la parte de operaciones y no saben contabilidad, porque lo importante no es lo que digan las cuentas, lo importante es que las cuentas digan lo que tú quieres que digan. Y no estoy hablando de ingeniería financiera, digo que tú quieres ganar dinero y lo que quieres es que la cuenta refleje todas las acciones que tú estás haciendo para ganar dinero. Y como reflexión final y última, todos aquellos, y perdonad si os incomodo, todos aquellos que estéis en presupuesto, miro atrás, desvío de un 10% por incremento del incremento del combustible, deberíais de empezar a pensar si es el momento de reaccionar. Muchas gracias.